Entonces, voy yo aquí, ¿no? Aquí. Ah, sí. ponte aquí, Belén. Belén, ahí. Como quieras. Bueno, pues buenas tardes otra vez. Me vais a permitir que dé la bienvenida a los invitados y a agradeceros muchísimo en nombre de Amnistía Internacional que estéis aquí esta tarde y también agradecer a la Fundación SGAE, al país por cedernos la exhibición del documental y a la Fundación SGAE por cedernos la sala. Así que muchas gracias a todos. Y ya pues empezamos con las intervenciones. Hemos pensado que el orden mejor sería, va a intervenir primero Andrés porque su intervención va a ser un marco general de la situación de la libertad de expresión actualmente, desde las investigaciones de Amnistía Internacional. Después Belén, que nos contará sobre el documental, y Aitor, te dejamos para el final, que traes las noticias más directas y más recientes desde Londres. Pues Andrés, cuando quieras. Gracias por haber venido. Bueno, como esta charla en realidad está organizada a partir del Día Internacional de la Libertad de Prensa, que es el 3 de mayo, yo primero voy a hacer un recorrido muy superficial, digamos, muy rápido sobre cómo está la libertad de prensa en el mundo, ¿no? Porque, como sabéis, la libertad de expresión y la libertad de prensa, más bien la libertad de expresión comprende, que esto es muy importante para ver por qué estamos aquí, ¿no? La libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole. Eso viene en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en fin, en los pactos, etcétera, ¿no? Y esto es muy importante porque, como dice el título de esta charla, la libertad de prensa y Julian Assange están encarcelados, ¿no? Y Julian Assange está encarcelado por difundir información, es decir, por ejercer la libertad de expresión, ¿no? Bueno, en el mundo, según organizaciones como Reporteros Sin Fronteras o Amnistía Internacional mismo, o la Federación Internacional de Periodistas, actualmente hay unos 540 periodistas detenidos en la cárcel por hacer su trabajo. De esos 540, digo aproximadamente porque, claro, algunos salen y desgraciadamente se detiene a más gente, ¿no? De esos 540, digo, hay 78 son mujeres periodistas. Esto es un aumento muy grave respecto al año anterior, un 30% aproximadamente, ¿no? Y además, el año pasado asesinaron a 58 periodistas en el mundo. En lo que va de años han muerto, también asesinado 10 periodistas, lo cual es una barbaridad solo por hacer su trabajo, ¿no? Y esto está ocurriendo en todas las regiones, en todos los continentes del mundo, ¿no? En todas partes se están reprimiendo, se están cerrando medios de comunicación independientes, en todas partes los periodistas están siendo hostigados, están siendo amenazados, se les persigue, se les tortura, se les somete a ejecuciones extrajudiciales, a desapariciones forzadas, incluso en algunos casos están condenados a pena de muerte por ejercer su trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, esta situación es realmente mala para la libertad de prensa, ¿no? Y además se está utilizando la tecnología, el famoso programa espía Pegasus, que se está extendiendo como la pólvora por el mundo, ¿no? No solo para espiar políticos, sino también para espiar periodistas, ¿no? Y por citar algunos ejemplos así muy rápidos, pues está el caso de Asia. Voy a hacer las regiones con las que trabajamos en Amnistía Internacional. El caso de Asia está, China, siempre está China en la cuestión de los derechos humanos, está en Afganistán también, como es lógico, la India o Filipinas, donde la libertad de prensa corre serios riesgos actualmente, ¿no? En el norte de África pasa algo parecido. Ahí hay que destacar el caso de Marruecos, que está utilizando el programa Pegasus. Como sabéis, hay un periodista español, Ignacio Zembrero, que ha acusado a Marruecos de haber utilizado el programa contra él. El caso de Egipto, donde los medios de prensa independientes están prohibidos, por ejemplo, o en Argelia, que se ha condenado a muerte efectivamente a un periodista, ¿no?, por hacer su trabajo. En África subsahariana podemos destacar el caso de varios medios de comunicación que han sido asaltados por las fuerzas de seguridad, obligándoles a cerrar, evidentemente, y los periodistas también, que son castigados duramente y tienen que huir de muchos países, ¿no? En Europa hay que destacar otra vez el programa espía Pegasus, ¿no?, que se ha utilizado, como sabéis, en España, también se ha utilizado en Polonia, también se ha utilizado en Grecia, y países como Hungría, donde están utilizando la crisis de Ucrania para
hacer un estado de excepción que implica también directamente restringir brutalmente la libertad de prensa. Otros países como Polonia, Lituania y Letonia, que también por la crisis de Ucrania lo que hacen es prohibir la información de las zonas cercanas a Bielorrusia, también limitando la libertad de prensa, ¿no? Y por último, para terminar este panorama general, se destaca siempre en todos los informes que hay países donde la libertad de prensa está lidiando en zonas de conflicto. El caso más claro en este caso es Rusia, claro. Como sabéis, en Rusia para hablar de la guerra no se puede usar la palabra guerra, que ya es de por sí bastante potente, ¿no? En Rusia se han cerrado multitud de medios de comunicación independientes y han huido muchísimos periodistas, ¿no? Y otros países en guerra, como pueden ser los africanos, por ejemplo, Sudán, Etiopía, Mali y tal, la situación os podéis imaginar. En Afganistán hay que citarlo necesariamente porque desde que están los talibanes gobernando los periodistas no pueden hablar directamente, se les somete a todo tipo de barbaridades, o el caso de Myanmar, donde hay un golpe de Estado desde el año 21, un golpe de Estado militar, donde también las detenciones de periodistas son continuas, ¿no? Es decir, que la libertad de prensa realmente ahora mismo en el mundo está en peligro, ¿no? Y quizá el caso más grave individual, el caso individual más grave de ataque a la libertad de prensa sea precisamente el caso de Julian Assange, ¿no? Que, como sabéis, lo habéis visto en el vídeo, está ahora mismo en una cárcel de máxima seguridad, ¿no? Y el único delito que ha cometido Julian Assange es eso, difundir información en realidad, ¿no? Y ya lo habéis visto también en el vídeo, en el documental, que al mismo tiempo que él difundió una información, se difundió en otros periódicos, Le Monde, Der Spiegel, New York Times, The Guardian, etcétera, ¿no? Y a ellos no les pasó nada, pero él sí está en la cárcel por difundir esta información, ¿no? Se publicaron un montón de documentos, ya lo habéis visto, también cientos de miles de documentos en distintas tiradas, digamos, que lo que pasa, lo bueno que tienen esos documentos es que nos están advirtiendo de unas violaciones de los derechos humanos y violaciones del derecho de guerra, de humanitario, brutales, ¿no? Y eso Amnistía Internacional lo recoge, ¿no? Porque gracias a estas revelaciones, Amnistía Internacional también tuvo conocimiento de algunas cosas que ellos mismos, que desde Amnistía Internacional ya habíamos denunciado, ¿no? Y voy a poner dos ejemplos. Hay un cable de 2007 de un ciudadano europeo apellidado El Masri, que se le detuvo, en los cables hablan de su detención en Europa, ¿no? Y Amnistía Internacional habló también de este caso en un informe muy potente que hizo, un informe sobre espionaje en general, se llamaba el informe Secreto Abierto o Secreto a Voces o algo así, era más largo el nombre, ¿no? En el que informaba de la connivencia de las autoridades europeas, estatales, gubernamentales, con las autoridades americanas para ayudar a las autoridades americanas a buscar a gente que venían a Europa a buscarlos a raíz del 11S, ¿no? Las famosas búsquedas de gente a los que calificaban de terroristas y que en algunos casos se llevaron a Guantánamo y algunos siguen allí, por cierto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que os digo, ¿no? Que a Amnistía Internacional le interesaba. Y no solo le interesa porque hable de derechos humanos, como estos dos cables, ¿no? Se llaman cables porque son una cuestión de eso, de telegramas parecidos. En lo que hablamos se llaman cables, ¿no? Entonces, a Amnistía Internacional le interesa esta información, incluso aunque no hable solo de los derechos humanos, porque hable de violaciones de derechos humanos, porque, como he dicho antes, la libertad de expresión incluye esta libertad de recibir, de buscar información, ¿no? De toda índole, ¿no? Y vuelvo, y para terminar ya, a Julian Assange, ¿no? Hay que decir que desde el principio Amnistía Internacional ha trabajado por él, ha luchado por su libertad, ¿no? por su liberación. Y la posición de Amnistía Internacional es muy clara desde el principio, es que Julian Assange está detenido arbitrariamente y que tiene que ser liberado de forma inmediata, ¿no? Es una postura lógica. Además, ahora mismo, también se ha visto en el documental, su vida corre peligro realmente, está corriendo peligro ya y ha habido unas informaciones de Yahoo News y que se han denunciado que a su vez estas informaciones decían que la CIA tenía preparado un plan para matar, para asesinar a Julian Assange, ¿no? Algo han dicho también aquí en el documental, ¿no? Por lo tanto, debería ser liberado de inmediato, ¿no?
Y luego hay algunas razones, además, ¿no? Si Julian Assange es silenciado, esto creo que también se dice en el documental, se está silenciando la libertad de prensa, en realidad, ¿no? Se está amordazando a otras personas, a todo el que se atreva a publicar una información de este estilo, ¿no? Julian Assange fue el primero en hacerlo. Después de él han venido por las publicaciones de otras cosas, como los papeles de Panamá, los papeles de Pandora, un escándalo financiero muy grande que hubo que se llamaba LuxLeaks, me parece, ¿no? O bueno, algo así. Es decir, que él fue el pionero, ¿no? Y este efecto amedrentador sobre otros periodistas es fundamental evitarlo, porque todo el mundo tenemos derecho, la ciudadanía tenemos derecho a saber lo que hacen nuestros gobiernos, y la única manera de saberlo es mediante estos documentos, porque está claro que Estados Unidos ha ocultado totalmente todo lo que se demuestra en Wikileaks. Por cierto, yo he intentado entrar en Wikileaks y todavía se pueden ver cosas en Wikileaks, ¿eh? Se busca y se encuentran cosas todavía que dices, ay, bueno, lo que hay aquí, ¿no? No solo se está atacando, por tanto, a Julian Assange, se están atacando los principios fundamentales de la libertad de los medios de comunicación, ¿no? y la libertad, nuestra posibilidad de buscar esa información, ¿no? Como dice nuestra secretaria general, Agnès Calamar, además resulta irónico que de todo lo que se está denunciando, todas las personas responsables o presuntos responsables que haya, a nadie se le ha buscado, a nadie se le ha sancionado, ni se le ha castigado, ni nada. El único que se puede pasar el resto de su vida en la cárcel si no sale es el que lo ha denunciado exclusivamente, ¿no? Entonces, en el caso de Julian Assange, además, pues claro, está corriendo en peligro sus propios derechos humanos, ¿no? El derecho a la libertad, porque está ya en la cárcel, el derecho a la libertad de expresión, porque dentro de la cárcel no se puede comunicar prácticamente con los abogados, ¿no? Está prácticamente silenciado. Y luego, además, corre en peligro su vida, como os he dicho, porque si es extraditado a Estados Unidos, hay algunos congresistas americanos que han pedido la pena de muerte contra él, por espía, por enemigo del país, ¿no? El propio Trump decía algo parecido, ¿no? Que se merece la muerte, ¿no? Y además, ahora mismo está recibiendo tortura psicológica, y esto no lo digo yo, lo dice el relator especial de las Naciones Unidas contra la tortura, que fue a ver el 2019 y que dice que se quedó completamente chocado de la tortura psicológica que estaba sufriendo Assange. Él tiene experiencia y sabe lo que dice, ¿no? Por lo tanto, como conclusión, la postura de Amnistía Internacional sobre todo este caso. Voy a repetir un poco lo que he dicho. Si Julian Assange es extraditado, esto tendría gravísimas consecuencias, en primer lugar para él, porque ya corre peligro, y además la tortura psicológica, la presión en la que está sufriendo, lo dice su mujer en el documental también, es gravísimo realmente por haber publicado información, y sentaría efectivamente un peligroso precedente. Es decir, la libertad de expresión ahora mismo está en peligro. Yo me he tenido que informar un poco de esto. Claro, en Amnistía llevamos muchos temas y no somos expertos en todos. Y a medida que iba profundizando en esto de Assange, me iba dando más miedo realmente. O sea, es brutal la presión que está haciendo Estados Unidos contra los derechos humanos en el mundo, ¿no? Y de una manera así como desprestigiando a unos, desprestigiando a otros, haciendo... Terrible, es terrible, ¿no? Por otro lado, otra de las conclusiones es que este tipo de información es una piedra angular de la libertad de los medios de comunicación, ¿no? Y es necesario que se mantenga, que luchemos por ella. Y, por lo tanto, desde Amnistía Internacional lo que pedimos, claro, es lo que ya os he dicho un poco, ¿no? A Estados Unidos pedimos que detenga la extradición y al Reino Unido que no le extradite y que le ponga en libertad de inmediato. Y no quiero alargarme más y luego estamos aquí para lo que haga falta. Gracias. Pues gracias, Andrés. Le vamos a dar la palabra a Belén, cuando quieras. Sí, yo para empezar quería leeros tres frases de un artículo que escribió nuestra exdirectora del País, Olga Lleó Díez, para que comprendáis también cómo lo que le está pasando a Julian Assange es el corazón de la profesión periodística. Es decir, yo lo veo en mis compañeros diariamente, cómo ellos se dedican a recoger información. Y la información siempre viene de espacios donde a lo mejor es difícil acceder o alguien con información privilegiada te la da, ¿no? Sol decía, hace poco escribía, difundir informaciones que proceden de una filtración
de un funcionario, un político, un empleado de un banco o de un laboratorio es una de las funciones evidentes del oficio. Los periodistas profesionales piden información a quien está en posesión de ella y animan a cualquier ciudadano que posea información relevante a que los ayude a darla a conocer. Y ahora que existen medios tecnológicos para ello, a que las depositen de manera anónima en buzones seguros para que la ciudadanía los conozca. Es decir, es la esencia pura de lo que hacen los periodistas día a día. Cuando nos planteamos, o cuando yo le planteé a José María Irujo hacer este documental, pues claro que no se ha hablado ya de Julian Assange y que no conocemos ya de Julian Assange, pero sí que queríamos, y espero que haya quedado claro en el documental, es contar la historia de estos 4 días donde él rozó realmente la libertad, es decir, había un plan premeditado con su equipo legal, con diplomáticos, donde él iba a ser libre, o sea, estaba todo, digamos, preparado para que el plan tuviera éxito. Y se frustra, pues, claro, de Estados Unidos y la CIA detrás, y al final se frustra un plan que era todo legal, o sea, no había nada, ¿no? Entonces, por eso nos centramos mucho en esos 4 días. Claro, de Assange se puede hablar muchísimo, claro, muchísimo, pero nos pareció importante contar, digamos, esa película de esos 4 días de diciembre, ¿no? Y para nosotros fue fundamental que el testigo protegido pudiera hablar con nosotros, es la primera vez que hablaba con un medio de comunicación, porque era es testigo protegido ahora en el caso que tiene abierta la Audiencia Nacional y es un trabajador de UC Global, o sea, él sabía perfectamente el espionaje masivo que se vivió en la alegación diplomática y que ese espionaje era filtrado inmediatamente a Estados Unidos. O sea, ellos lo sabían porque tenían órdenes. No está aquí toda la entrevista en el documental, que nos hubiese gustado hacer una cosa mucho más extensa, pero bueno, él te lo cuenta, ¿no? O sea, ellos tenían órdenes de grabar absolutamente todo, todos los aspectos de la vida de él, de la gente que lo rodeaba, su equipo legal, sus abogados, y todo llegaba esa misma noche, ese mismo día, a Jerez, y de ahí iba un servidor que iba a Estados Unidos, porque el jefe además se pavoneaba de ello. David Morales hacía alarde de tener contactos en sus clientes americanos. Por cierto, intentamos contactar con él para tenerlo en el documental, pero no quiso. Y bueno, y además de contar con este testimonio protegido, también fue el material del espionaje en el despacho de Aitor y de Baltasar, que me parece también bastante revelador, ¿no? O sea, creo que habla por sí solo, ¿no? Y bueno, luego si queréis ya, pues ya en el coloquio ya nos adentramos más en la historia del documental. Pues muchas gracias, Belén. Nada. Aitor, cuando quieras. Muchas gracias, Vicky, en primer lugar, y como no podía ser de otra forma, agradecer a los organizadores por este acto, ¿no?, tan necesario en un caso que, si bien reviste una enorme trascendencia internacional, yo considero que de manera interesada está bastante invisibilizado. No quiero imaginarme si el país que reclaman extradición a un periodista por publicar crímenes de guerra fuera Rusia, cuántos premios no se le habrían dado ya en Europa, y desde luego, indiscutiblemente, no estaría arrestado en este momento. Por lo tanto, son importantes este tipo de actos y, sobre todo, es importante, por ejemplo, la campaña a nivel internacional que está desarrollando Amnistía Internacional, al igual que el trabajo que está haciendo el país cubriendo detalladamente todo lo que tiene que ver con la causa de la extradición y también con la causa que se sigue en España contra la empresa UC Global. Yo acabo de llegar de Londres, estuve ayer con Julian en prisión, en la prisión de Belmarsh. Seguramente después se haga alguna pregunta en relación, me imagino, a su estado de salud, a cómo se encuentra anímicamente. Pero viniendo de Londres hice algunas anotaciones sobre algunos puntos que se podrían tratar, porque es un caso evidentemente muy extenso, de más de una década, que ha dado muchísimas vueltas y podríamos estar aquí horas hablando del caso, y además yo tengo precisamente un defecto, y es que puedo estar horas hablando. Por no lo te tanto, preocupes, que te cortaré si es necesario. Voy a intentar más o menos dar unas pinceladas de lo que ha sido la evolución del caso desde el punto de vista jurídico.
Este no es un caso que afecte a Julian Assange como periodista, ni siquiera que afecte a Wikileaks como organización, sino que es un caso que afecta a toda la comunidad internacional en su conjunto y que afecta a todos y cada uno de nosotros. Las democracias se asientan sobre la base de un mecanismo fundamental que es la rendición de cuentas de nuestros gobernantes. Cada 4, 5, 6 años, dependiendo del sistema electoral de cada país, los gobernantes tienen que rendir cuentas ante los soberanos, ante los ciudadanos. Si se amordaza a los medios de comunicación libres y no pueden trasladar a la ciudadanía información sobre el ejercicio del poder, la democracia fenece en sí misma, porque el poder podrá actuar en forma corrupta o criminal y esconder detrás del velo de la seguridad nacional sus comportamientos ilícitos. Y los ciudadanos quedaremos entonces despojados de la rendición de cuentas. Por lo tanto, la extradición que ha cursado Estados Unidos atenta gravemente contra dos derechos que además son dos caras de una misma moneda, y es el derecho a la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información. Los dos ampliamente reconocidos en múltiples tratados internacionales e incluso reconocidos en la primera enmienda de la Constitución norteamericana. Sin derecho a la libertad de prensa, los medios de comunicación no podrán informar del ejercicio del poder, y sin derecho de acceso a la información, los ciudadanos no podremos exigir rendición de cuentas a nuestros gobernantes. Por lo tanto, este es un caso que afecta a toda la comunidad en su conjunto y, en concreto, a todos y cada uno de los ciudadanos. También me gusta, en las diversas charlas que se dan en torno al caso Wikileaks, aclarar bien qué es Wikileaks, porque se ha escrito mucho sobre Wikileaks y, en ocasiones, se ha escrito mucho de mala fe sobre Wikileaks. Wikileaks aparece como medio de comunicación alternativo en un momento en el que había un gran desprestigio de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Nacía la posverdad, un mismo hecho era retratado de 5 formas absolutamente contradictorias, la ciudadanía empezaba a no creer en las versiones oficiales de algunos medios de comunicación, se creó un sistema comunicacional de muchos hacia muchos, blogueros, todo el sistema de Internet. Y Wikileaks lo que hace es, a través de un avance tecnológico que es un firewall o un muro que garantiza el anonimato de la IP de la persona que remite esa documentación o esa información, que acredite la comisión de crímenes o la comisión de actos de corrupción, genera un buzón seguro para los denominados whistleblowers, traducidos al español como denunciantes o alertadores. Porque hasta ese momento la dinámica habitual del denunciante o del whistleblower era que terminaba siendo sancionado normalmente. Podríamos dar muchísimos ejemplos, ¿no? Y una vez Wikileaks innova ese sistema de anonimato de fuentes, indiscutiblemente comenzó a llegar información muy trascendental a Wikileaks. Y también es necesario resaltar que no solo información que afectaba a los intereses de Estados Unidos. Wikileaks publicó grandes paquetes de corrupción bancaria en Suiza, que generaron un enorme escándalo en el país, de corrupción política en Islandia, que hizo caer al gobierno de Islandia, ejecuciones extrajudiciales cometidas en Kenia, crímenes medioambientales cometidos en Costa de Marfil, la censura al Internet en China, crímenes cometidos en Rusia, un paquete enorme de información sobre Arabia Saudí y su comportamiento diplomático en el mundo. Pero solo un país de la comunidad internacional desató una venganza judicial sin precedentes, que fue Estados Unidos, en una causa en la que se le imputan 18 cargos, de los cuales 17 se encuentran bajo la ley de espionaje, que es una ley que data del año 1917 y que no registra precedente de haberse aplicado nunca contra un periodista. Es una ley que se aprobó en el contexto de la Primera Guerra Mundial para perseguir periodistas en el marco del conflicto armado, y que ahora por primera vez se utiliza por el Distrito de Virginia contra un periodista, cuyo único crimen habría sido publicar información veraz de interés público y que acreditaba la comisión de crímenes de guerra. Hemos visto ahí un extracto de un vídeo de un helicóptero Apache que fueron
fue publicado en el marco de los Iraq War Logs. Hay dos paquetes muy relevantes de información que acreditan crímenes de guerra, son los Afghan War Diaries y los Iraq War Logs. Y se trata de un helicóptero Apache que sobrevolaba el barrio Nuevo Bagdad, a las afueras de Bagdad, y que, como si estuvieran jugando a un videojuego, comienzan a tirotear a ciudadanos, a civiles, en Irak, matando, entre otros, a 2 periodistas de la agencia Reuters. Posteriormente hay un vehículo que va con su padre y con 2 menores, con los 2 hijos de ese padre, y que van a la escuela y ven a los heridos, y paran a asistir a los heridos. Y el Apache sigue tiroteándolos entre risas, matando al padre y dejando gravemente heridos a esos 2 menores. Estados Unidos jamás reportó ese hecho, y es un ejemplo. En los cables de Irak y Afganistán hay miles de ejemplos como este. Jamás reportó. Nosotros, los ciudadanos, y sobre todo las víctimas, pudieron saber la verdad gracias a Wikileaks. Y aquí viene una de las grandes paradojas del caso Assange, y es que esos marines norteamericanos jamás recibieron ninguna condena, ninguna sanción, y ni siquiera fueron sometidos a ningún proceso de investigación. Y sin embargo, el periodista que publicó esos crímenes de guerra, ejerciendo su deber como periodista, enfrenta 18 cargos y una pena potencial de 175 años de cárcel. Y esta actitud judicial que ha desarrollado el Departamento de Justicia norteamericano no registra precedente ni siquiera dentro del derecho interno norteamericano. Ahora, cuando vuelvan a sus casas, pueden poner, si quieren, en Netflix la película sobre los papeles del Pentágono, donde The Washington Post publicó un enorme paquete de información sobre la guerra de Vietnam y reveló gravísimos crímenes que se habían cometido en la guerra de Vietnam. Y la Corte Suprema de Justicia norteamericana fue muy contundente, indicando que la libertad de prensa era sagrada y que era obligación de esos periodistas publicar esa información. O pensemos en el Watergate, ¿no? Los periodistas del Watergate de Washington Post fueron condecorados, recibieron el premio Pulitzer. Sin embargo, 50 años después, en lugar de haber consagrado la libertad de prensa como un derecho sacrosanto, se está atacando masivamente por Estados Unidos con la intención de establecer un peligrosísimo precedente que amordazaría a todos los medios de comunicación del mundo. Bien, Julian Assange se refugia en la Embajada de Ecuador en Londres en el verano de 2012 y Ecuador se dirige a Estados Unidos y le pregunta si efectivamente hay algún caso abierto contra ese periodista que ha pedido refugio en su embajada. Estados Unidos negó la existencia de una causa. Es importante resaltar que hasta el 11 de abril de 2019, que Julian Assange fue detenido en la Embajada de Ecuador en Londres por la Policía Metropolitana, Estados Unidos siempre negó la existencia de esa causa. Fue una causa que manejó de forma secreta, o sealed, como técnicamente le denominan en Estados Unidos, en el Distrito Este de Virginia. ¿Por qué en el Distrito Este de Virginia? Al ser un hecho cometido fuera de la jurisdicción norteamericana y no tener una conexión territorial interna, podrían haber utilizado cualquier otro grand jury dentro de Estados Unidos. Pero resulta que en Virginia tenemos a todas las agencias de inteligencia. La sede de las agencias de inteligencia están en Virginia. Pensemos en la CIA, NSA y otras tantas, ¿no? Por lo tanto, los jurados del Distrito Este de Virginia están compuestos por agentes de inteligencia, familiares de los agentes de inteligencia, contratistas de las agencias de inteligencia o familiares de los contratistas de las agencias de inteligencia. Y en las estadísticas del Distrito Este de Virginia, nadie que haya sido acusado bajo la ley de espionaje ha salido nunca absuelto. Por lo tanto, os podréis imaginar el juicio que le esperaría a Julian Assange en el Distrito Este de Virginia. Quien Estados Unidos alega que fue la fuente de Wikileaks, y esto es necesario ponerlo en condicional, porque Wikileaks nunca supo quién fue el origen de la información, habida cuenta de que hay un sistema de anonimato de las fuentes. Pero Estados Unidos alega que fue Chelsea Manning, un analista de inteligencia que estaba destinado en Irak. Esta persona fue sometida a trato cruel, inhumano, degradante. El ex-relator de Naciones Unidas, Juan Méndez, hizo un durísimo informe contra Estados Unidos, elevado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde relataba cómo había sido sometida a desnudez, a situaciones prácticamente de congelamiento dentro de celdas absolutamente inhóspitas, la habían apaleado. Ese informe demuestra lo que le esperaría a Julian Assange en caso de ser
entregado a Estados Unidos. Correría sin ningún género de dudas la misma suerte que ya corrió Chelsea Manning. Chelsea Manning después sería perdonada por Barack Obama cuando terminó su mandato, pero sería convocada por el Tribunal del Grand Jury del Distrito Este de Virginia y coaccionada para que declarara contra Julian Assange, algo a lo que se negó, volviendo a ingresar en prisión hasta en 3 ocasiones. Después del asilo se abrió un periodo muy largo, un impasse enorme en el que Reino Unido jamás entregó el salvoconducto para que Julian Assange dejara la Embajada de Ecuador en Londres, desatendiendo normas imperativas de derecho internacional, como por ejemplo las del asilo diplomático, hasta que acudimos al Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU. Y en el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias tuvimos un proceso contradictorio con Suecia y Reino Unido, en el que se dictaminó por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que Julian Assange había sido detenido arbitrariamente y que se debería garantizar su libertad e incluso indemnizarlo por los daños que se habían causado. La respuesta de Jeremy Hunt, en aquel momento al mando del Foreign Office, fue que no entendía esa resolución del grupo de trabajo porque Julian Assange podía dejar la Embajada de Ecuador en Londres libremente en el momento en que él quisiera. Y a mí siempre me gusta hacer referencia al comentario que Nils Melzer, relator de Naciones Unidas para la Tortura, hizo, y es: Ana Frank también podía dejar su casa. Durante la Segunda Guerra Mundial nada obstaba para que esa niña dejara la casa. ¿Pero qué le habría sucedido? Habría sido entregada a un campo de concentración y posteriormente, muy probablemente, exterminada. Y esa es la figura del asilo. Todo asilado puede dejar el país de protección y volver al agente de persecución sin ningún género de dudas. Pero, evidentemente, la figura del asilo está para proteger a una persona y no hacerle o que no se vea forzada a dejar el país de protección o la entidad de protección. Después de eso, Suecia finalmente aceptó tomarle declaración en la Embajada de Ecuador en Londres y se archivó la causa de Suecia, que bueno, no podemos ahora tampoco involucrar mucho tiempo en hablar de la causa de Suecia, pero yo personalmente asistí a Julian Assange durante la toma de declaración con la Fiscalía sueca, en algo que jamás fue una causa judicial, nunca se presentaron cargos y fue una mera investigación preliminar de la Fiscalía con marcada mala fe. En este caso creo que no queda ningún organismo de derechos humanos del mundo que no se haya pronunciado a favor de Julian Assange, relator de la ONU contra la tortura, relator de la ONU para la privacidad, Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una causa en la que está Estados Unidos y Reino Unido solo contra el mundo y en concreto contra toda la arquitectura internacional de derechos humanos. ¿Por qué se termina el asilo de Julian Assange? Bueno, Lenín Moreno llega a la presidencia de Estados Unidos y necesita un gran crédito por parte del FMI, que llamativamente tenía bloqueado Estados Unidos. Se producen unas visitas de Mike Pence y de Mike Pompeo, anteriormente director de la CIA y posteriormente responsable del Departamento de Estado, y Lenín Moreno aprueba un protocolo que prácticamente aísla a Julian Assange, impide visitas de sus abogados, corta Internet, corta toda comunicación al exterior, con la finalidad, evidentemente, de forzarle a salir voluntariamente de la embajada. Julian no sale de la embajada y finalmente, el 11 de abril de 2019, Ecuador permite que la Policía Metropolitana ingrese en la embajada de Ecuador en Londres. Solicitamos que se nos entregaran todas sus pertenencias y lo llamativo fue que las autoridades ecuatorianas nos entregaron un documento donde se nos indicaba que todas sus pertenencias, incluyendo todas sus comunicaciones legales, habían sido entregadas a Estados Unidos en el marco de una cooperación secreta que tenía abierta Ecuador desde hacía más de un año. Por lo tanto, si bien el presidente Rafael Correa siempre se posicionó de manera muy contundente ante Estados Unidos, aguantando grandes presiones, cuando llegó su sucesor Lenín Moreno, no solo entregó al asilado, sino que incluso abrió un acuerdo secreto de cooperación con Estados Unidos, terminando por enviarle todas sus pertenencias, insisto, incluyendo toda su documentación legal. Bueno, este es un relato más o menos resumido del caso Julian Assange hasta el momento en el que fue arrestado. Y me imagino que ahora, cuando abramos el turno de preguntas, probablemente aterrizaremos en la situación actual en el marco de la extradición. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Aitor. Pues creo que tenemos por ahí un micrófono, así que cuando queráis
ahora la palabra es vuestra para que preguntéis, comentéis, aprovechéis a nuestros invitados. Tenemos por aquí también que quizá... Vamos a daros la palabra a vosotros en primer lugar. Tenemos a Víctor y a Virginia, que están aquí porque forman parte de dos movimientos. En el caso de, creo que de Víctor, Assange Teatro, y en el caso de Virginia, España con Assange. Entonces, bueno, como representantes un poco ellos de este movimiento en el que están, en el que participan, pues van a iniciar el turno de las preguntas y luego ya pues lo que queráis. Pues adelante, Víctor, cuando quieras. Bueno, nosotros somos dos activistas que, meramente por la rabia que produce que no se hable del caso en ningún sitio, pues empezaron a hacer lo que estaba en su mano para intentar darlo a conocer a sus familiares y amigos, etc. Bueno, y que cualquier No sé, persona... ¿se le oye bien por Sí, atrás? Sí, sí, sí. Sí, vale. Y si alguien se quiere unir a las acciones que hacemos desde España sobre el caso Assange, que se pongan en contacto con nosotros. Bueno, y quería hacer una pregunta. Si en la misma semana, creo que se publicó el documental, el diario El Español llegó a entrevistar a David Morales. Y no sé si llegó usted a ver la entrevista, a leer la entrevista o... No, Ah, nosotros pedimos vale, la vale. entrevista a David Morales y siempre nos la ha denegado. La pedimos para el documental y José María Irujo, cuando publicó, porque eso fue una exclusiva del periódico El País, que esta empresa, UC Global, estaba detrás del espionaje y toda la red que tenían de espionaje en la embajada, claro, él llama a UC Global y pide una entrevista con David Morales y nunca nos la ha concedido. Yo sé que le ha concedido una entrevista a la Deutsche Welle, que es una cadena alemana, y porque hay una pieza documental hecha informativa, pero Y en vamos, CNN. y en CNN, claro, donde tenía los amigos. Es que Pues, a nosotros no nos la ha concedido. pues eso, el Español, el diario de Pedro J., que sí que le llegó a entrevistar, tildaba de que todo era una mentira, de que todo estaba orquestado, de que le estaban jodiendo la vida, de que no lo dejaban trabajar, de que habían bloqueado sus cuentas. Y bueno, era solo para ver si... Hombre, y- cuando un juez te impide la salida del país, te retira el pasaporte, te bloquea las cuentas, normalmente no es porque quiera joderte la vida, sino porque hay indicios de criminalidad. Suele suceder eso. También, bueno, ya la última cosita, que usted ha nombrado el caso de Khalid el-Masri, que yo creo que también es muy ejemplificador sobre la actitud del gobierno estadounidense, de que, bueno, es un ciudadano alemán que detuvieron mientras se encontraba en Macedonia, le detuvo el gobierno estadounidense y, bueno, le hicieron tortura, le llevaron de un país a otro. Hay un documental que explica muy en profundidad el caso, que lo publicó, bueno, lo echaron por Radio Televisión Española, que digo que si la gente quiere saber sobre el caso, que lo vea, y que Macedonia pagó una indemnización a este ciudadano, Khalid el-Masri, y el gobierno estadounidense ni pidió disculpas a ese ciudadano después de haberle arruinado la vida. Y ya está. Claro, es que era un terrorista. Claro, para Estados Unidos, claro. Claro, O sea, le acusas de terrorista, te acusan y ya está. Claro. Claro, y en este caso era únicamente porque se apellidaba igual que un terrorista. O sea, él estaba de viaje y se apellidaba igual que bueno, no sé, la ciudadanía del Masri, y le detuvieron y le estuvieron torturando durante años. Bueno, Virginia, ¿quieres...? No, bueno, que se olvidó decir que para contactar con el movimiento España con Assange estamos en Twitter, España con Assange se llama el Twitter, y que estamos intentando organizar otros eventos también y que si queréis sumaros estamos en Twitter, con lo cual os podéis escribir por ahí. Y luego también en relación al caso, perdón, es que claro, ahí preguntas. El tema de UC Global, no sé muy bien cómo ha quedado la causa abierta en España, ¿no? El tema de que se ha violado su privacidad totalmente y no sé hasta qué punto eso tendría que ser determinante en anular cualquier intento de hacer un juicio contra él, puesto que se han violado todos sus derechos. O sea, empezando por ahí, es que para mí es totalmente incomprensible. No sé en qué punto está, que a lo mejor no puedes decir tampoco, no sé, sabes hasta dónde tú puedes decirnos, pero no sé hasta qué punto eso sería crucial, que saliera adelante para, pues eso, para detener todo esto de la extradición, ¿no?
No sé si nos puedes contar un poquito. Bueno, el caso se encuentra bajo investigación de la Audiencia Nacional del Juzgado Central de Instrucción número 5. La investigación la empezó a guiar el juez de la Mata y actualmente la lleva el juez Pedraz. Y esta persona fue detenida el 17 de septiembre de 2019. Desde entonces está sometido a investigación, se han abierto comisiones rogatorias con muchísimos países, Australia, Bélgica, Italia, Alemania, Reino Unido, Islandia, allí donde se han encontrado evidencias de víctimas que habían sido sometidas presuntamente a espionaje dentro de la embajada, pero solo hay una jurisdicción que no coopera y que no colabora y que no responde a las comisiones rogatorias de España y que no identifica a los titulares de las IPs que presuntamente accedían a ese servidor y que no identifican, por ejemplo, a las personas determinadas con nombre y apellidos a las que se quiere tomar declaración. Te podrás imaginar qué jurisdicción es, Estados Unidos. El caso UC Global, lo importante al margen de la investigación española que podríamos hablar, es que en Estados Unidos lo han reconocido los propios agentes de inteligencia norteamericanos. El periodista Mike Isikoff, reputado y reconocido periodista norteamericano, utilizando más de 30 fuentes de la propia CIA e incluso el ex jefe de contrainteligencia William Evanina, con su nombre y apellidos, confesaron que habían tenido acceso a las cámaras de la embajada, registrando todas las conversaciones como si de un gran hermano se tratara, que tenían acceso a todos los pasaportes, documentos de viaje de cada uno de los visitantes de Julian Assange para ver por dónde se movían, que recibían efectivamente todos los teléfonos abiertos para tener sus códigos emails, código fundamental de un teléfono para poder intervenirlo y hackearlo, e incluso confesó que en diciembre de 2017 sabían que Julian Assange había recibido un pasaporte diplomático e iba a dejar la Embajada de Ecuador en Londres, pero que ellos ya habían dispuesto un vehículo en la puerta. Esto lo confiesa William Evanina, lo cuenta él mismo, exdirector de contrainteligencia de Estados Unidos, y que el vehículo estaba compuesto por agentes británicos y norteamericanos, pero que solo tenían permiso para disparar los agentes británicos. Eso está confesado en Estados Unidos por el exdirector de contrainteligencia. Y el propio exdirector de contrainteligencia, él significa un detalle que es muy relevante. En esa imagen en la que Mike Pompeo, cuando era director de la CIA, en su primer discurso público, cuando asume como director de la CIA, no lo dedica al terrorismo internacional ni al yihadismo, se lo dedica a Wikileaks, dice que Wikileaks es una agencia de inteligencia hostil. Y en aquel momento aquello, bueno, causó gracia. ¿Cómo puede denominar a Wikileaks una agencia de inteligencia hostil? Bien, en ese mismo artículo William Evanina confiesa que fue una estrategia discursiva, ya que las acciones que Estados Unidos desarrolla en el marco de la inteligencia fuera de su territorio necesitan el permiso del Comité de Inteligencia. Pero las acciones que se desarrollan por la contrainteligencia dentro de Estados Unidos, al ser amenazas inminentes, no requieren ningún permiso. Y de esa forma, con ese juego discursivo del director de la CIA de que era una agencia de inteligencia hostil, se saltaron todos los controles del Comité de Inteligencia y así empezaron a desplegar acciones que, como el propio William Evanina reconoce, implicaba incluso entrar en nuestros propios teléfonos, ¿no? Yo podría hablar no de Pegasus, pero sí de Finfisher, ¿no? Sí. Un troyano llamativo que yo me encontré en mi teléfono, ¿no? Pero es que William Evanina llega a confesar que dentro de la CIA se diseña un plan para opción A, que se quede la puerta abierta de la embajada y entrar y secuestrarlo. Opción B, poder envenenarlo con la comida para forzarle a salir. Y la opción también de ejecutarle extrajudicialmente dentro de la embajada. Y esa opción se llega a redactar y desde la CIA sale una propuesta de asesinato a Julian Assange que llega a la Casa Blanca y se para porque los abogados de la Casa Blanca le dicen a la CIA, y esto sale así literal en el artículo, lo sentimos pero no podemos autorizarlo porque Londres no es Kabul. Eso sucedió en la Casa Blanca. No se ejecutó el plan porque consideraban que, bueno, que era un escándalo que frente a Harrods se asesinara a una persona, pero que si hubiese sido Kabul, pues quién sabe, igual sí se autoriza esa medida. Pues por ahí tenemos alguna palabra pedida. Hola, bueno, gracias, qué interesante.
Mi pregunta es como evidente. ¿Qué se hace contra Estados Unidos cuando se comporta de esta manera? Me refiero, aparte de la queja, judicialmente, legalmente, ¿qué se puede hacer? No sé, o sea, dime algo que nos me haga dé creer esperanza. No, porque me quedo compungida, ¿no?, ante tanta relato tan evidente de comportamientos que parece, pues no sé, de cuando mataron al Che o no sé, o sea, como de cosas muy del Watergate, de otros tiempos, pero claro, es 2017, es ahora. Bueno, hay dos respuestas. Una, lo que le estamos haciendo desde Amnistía Internacional o Belén mismo, denunciando todo esto. Ahora te contesto nuestra parte y lo que hace el equipo jurídico, claro. Desde Amnistía Internacional, esto es una de las cosas que se pueden hacer, este acto, para que la gente se... no sé, los que estamos preocupados por esto venimos aquí y por lo menos nos informamos, y si vemos que hay acciones para hacer, como piden ellos, pues nos apoyamos en ellas, ¿no? Luego se hacen muchas cosas de incidencia, de mandar cartas, incidencia con los gobiernos. Por ejemplo, hace poco fue nuestro presidente a ver al presidente estadounidense. Amnistía Internacional le pidió que le dijese a Biden que por favor que liberen a Julian Assange, y también llevamos solo en España 189.000 firmas recogidas para mandárselas también al gobierno americano. Pero es que además Amnistía Internacional, como su propio nombre indica, está en muchos países, y hay muchísimos países que me consta que están actuando todo lo que se puede hacer desde la sociedad civil. Pues lo que se puede hacer es influir, protestar, hacer manifestaciones, hacer actos documentales, etcétera, ¿no? Para que, yo qué sé, por lo menos para que no se crean que van a salir totalmente impunes de todo esto, ¿no? Que es verdad que es muy difícil hacer las cosas, pero todo lo que se puede hacer se está haciendo, ¿no? Pero eso desde la parte, digamos, eso de la sociedad civil, fuera de los juzgados, fuera de lo jurídico, que quizás sea lo más importante, lo más eficaz, digamos, ¿no? Claro, Estela, cuando hablamos con ella para el documental, la mujer de Assange, lo que nos decía que ella veía que lo quieren silenciar, quieren olvidar la historia, Claro, o sea, sí. silenciarla como que aquí no pasa nada, se olvida, y dentro de 5 años pues puede aparecer, no sé si muerto o no sé, claro, porque de la cantidad de años que lleva allí. Entonces la lucha desde el punto de vista, digamos, del periodismo es contar la historia, porque lo que decía antes, puedes contarla, hay muchas cosas contadas, pero siempre hay algo nuevo, ¿no? Lo que dice Aitor, esa perspectiva jurídica, ¿no? Que no se olvide, que no la silencien, que es lo que al final quieren Estados Unidos y Reino Unido. No, está claro que la movilización de la sociedad civil es fundamental en este caso, porque ahora mismo la batalla jurídica con Estados Unidos no se puede plantear, porque Estados Unidos es un país, lo que se denomina en relaciones internacionales, un país rebelde, en el sentido de que no suscribe ningún tratado internacional que permita organismos internacionales de control sobre sus actuaciones. Estados Unidos desatiende todos los tratados internacionales, por lo cual no se puede acudir contra Estados Unidos ni a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces, al ser un Estado rebelde es difícil combatirlo, pero lo cierto es que la causa se encuentra ahora sometida a la jurisdicción británica en el marco de esta extradición, y es ahí donde se tiene que plantear la batalla jurídica, y no solo frente al Reino Unido y sus tribunales, donde ahora hablaremos del revés que supuso que se revocara el primer acuerdo de no entrega, ¿no?, del juzgado de distrito, sino también ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Reino Unido sigue siendo parte a día de hoy del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, y no tengo ningún género de dudas de que si se acordara la extradición en Reino Unido, si finalmente se agotaran todas las instancias internas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sin ningún género de dudas, pararía esa extradición. Por aquí teníamos una mano y luego después este señor, aquí en la primera fila. Verás la pregunta. Hola. Hay que darle y hablar directamente. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por todas vuestras palabras. Me ha hecho
me he puesto muy contenta porque viniendo para acá, digo, tengo que preguntar qué relación hay entre Assange, los papeles del Pentágono y Watergate, ¿no? Pero digo, no, parece un poco chorra, porque es evidente que entonces todavía la prensa era un poco más libre que ahora. Yo creo que ahora también, yo quiero poner de manifiesto que a veces me da la sensación que las propias empresas de los periódicos también tienen muchas presiones y necesitan económicamente seguir saliendo a flote, sobre todo la prensa escrita. Pero también, o sea, que te agradezco mucho que hayas hecho la comparación, porque yo pensaba que era una chorrada mía, pero veo que tenía fundamento. Y la segunda cosa, y gracias, y la segunda cosa es Amnistía. Assange es un preso de conciencia. Yo lo dejo ahí. Bien, pues Amnistía Internacional todavía no ha declarado como preso de conciencia a Assange, desgraciadamente. Digo desgraciadamente porque sería muchísimo más útil, muchísimo mejor que así lo hubiese hecho. Es verdad que la definición de preso de conciencia de Amnistía es muy restringida. Ya sabéis cómo funciona Amnistía Internacional, tienen una normativa interna muy potente. Y entonces, cuando en el caso de Assange no se puede aplicar del todo el concepto de preso de conciencia en general porque está acusado de algunos delitos que podrían llegar a ser delitos. Y entonces, supongo que andarán por ahí los tiros, ¿no? En cualquier caso, desde el principio, ya lo he dicho, Amnistía Internacional está luchando por él, por su liberación. El que no se le considere como preso de conciencia, habiendo miles de personas que se les puede considerar y que no considera a todo el mundo igual, el lío de los presos políticos, lo que pasó en otras situaciones y tal, pues efectivamente, me alegro de que me hagas la pregunta, pero no está considerado como preso de conciencia en Amnistía Internacional. De hecho, la propia Estela, yo no sé si ha sido a ella quien se lo he oído decir, que Amnistía Internacional le reclama un poco eso, de que no, ¿por qué no lo declaráis preso de conciencia, ¿no? ¿Y el resto, tú no crees que sea preso de conciencia? ¿O podría ser una vía también, o abrir esa vía también para que la sociedad civil, pues como pasó con Amnistía al principio de Amnistía, Claro. los chicos pedían libertad y se les declaró presos de conciencia? ¿No podíamos también ir por atajar por esa... a más. Yo no puedo estar más de acuerdo. Para mí es un preso político sin ningún género de dudas y eso tiene una traslación jurídica en la extradición importante. Y es que uno de los principales argumentos de la extradición es que no existe doble incriminación. La doble incriminación en la extradición implica que el país requirente y el país requerido, los dos, tienen que tener el mismo tipo penal en el que se subsume la misma conducta. Y en este caso, la ley de espionaje de 1917 de Estados Unidos, al margen de que no sería aplicable ni bajo el ordenamiento jurídico norteamericano, pero obviando ese punto, no recoge un parangón dentro de la legislación penal británica y mucho menos dentro de los estándares europeos. No existen dentro de los países europeos leyes de espionaje para perseguir a periodistas por publicar información veraz que además refleja crímenes de guerra, lo cual es su obligación publicar. Y es ahí donde se rompe la doble incriminación y es ahí donde nosotros alegamos que se incumple el tratado bilateral de extradición que impide que se puedan entregar a personas por acusaciones de carácter político. Y por lo tanto, ese es un argumento que tiene una traslación jurídica importante en el marco del tratado bilateral entre ambos países, ¿no? Muy bien, gracias. Allí, ¿ves, no? Señor. Mientras de llega, Barbay. te diré que Áñez Calamar yo la he oído decir que es una persecución política por parte de Estados Unidos, ¿eh? O sea, que la persecución política, o sea, se le reconoce como preso de conciencia, pero no se le declara preso de conciencia. Es una lástima. Pues sí, es algo que podemos mover Pues ya. sí, desde sí, desde hoy. eso es, hay que pelearnos. Una nueva cosa, ¿no? efectivamente. Sí, sí. Digamos que yo lo que observo es un poco el tema de la geopolítica de la información, en el sentido de que si son los presos nuestros, pues les hacemos más caso, y si no son de nuestro
pensamiento, pues algo habrán hecho, ¿no? Digo esto porque estamos hablando de Assange y Pablo González, un periodista español, está preso en Polonia, pero como Polonia es de los nuestros, pues parece que no se hace, ¿no? Pero vamos, mi pregunta es, al hilo de la intervención de Aitor, es que Estados Unidos manda una orden al Reino Unido. Entonces, mi pregunta, me refiero desde el punto de vista de reflexión. Cuando el tema de Couso, Estados Unidos efectivamente no hizo caso. ¿Por qué Europa o la Interpol, no lo sé, hace caso de forma simétrica? No sé si me entiendes. Es decir, yo puedo hacer caso a Alemania porque me dice que esta persona está acusada de tal crimen, y cuando a su vez yo a Alemania diría que esta persona es un criminal, hay un mismo trato y por lo tanto tal. Pero si Estados Unidos, como tú bien has dicho, es un rebelde jurídico, ¿por qué se le hace caso desde el punto de vista europeo? O sea, no entiendo la lógica, me refiero desde el punto de vista, tienen que decir, Estados Unidos puede pedir la orden, pero ¿por qué le voy a hacer caso? O sea, sí, o sea, entiendo que lo que quieres plantear es el principio de reciprocidad, es decir, si Estados Unidos desatiende comisiones rogatorias, órdenes internacionales de detención, solicitudes de extradición de múltiples países europeos, ¿por qué la jurisdicción de ciertos países europeos se pliega ante Estados Unidos y ejecuta cualquier orden de detención o cualquier solicitud de extradición? En un primer momento, Julian Assange fue detenido por una orden europea de detención y entrega cursada por Suecia, pero ese fue otro asunto que podríamos hablar después. Y cuando sale el 11 de abril de 2019, Estados Unidos no cursa una orden internacional de detención a Interpol, la cual puede ser bloqueada. Interpol tiene un sistema recientemente articulado desde diversas órdenes que cursó Turquía con marcado contenido político, que es la Comisión de Control de Ficheros, que lo que hace es chequear que una orden de detención no tenga connotaciones políticas. Y se eliminan muchas alertas rojas cuando se determina por Interpol que se trata de una persecución política, pero Estados Unidos no cursó la orden a Interpol. De hecho, siempre negó la existencia de la causa. Aun cuando Google filtró las entradas y registros que se hicieron, donde se veía el número de la causa, el distrito este de Virginia, el Departamento de Justicia siempre lo negó. Y el 11 de abril cursó la orden en forma bilateral al Reino Unido. No la cursó por Interpol para evitar la posibilidad de que Interpol pudiera parar esa orden de detención, porque nosotros, evidentemente, nos habríamos opuesto a esa orden dentro de la Comisión de Control de Ficheros. La cursó bilateral. Y el mundo anglosajón es particular, ¿no? Ellos tienen su cercanía, ellos tienen su herencia común. Y, por ejemplo, en la apelación de extradición, en un primer momento la jueza Vanessa Barrister no acuerda la entrega, por motivos humanitarios, por el tratamiento que recibiría en la prisión de Colorado de máxima seguridad bajo el sistema SAM, Special Administrative Measures, ese mono naranja y en régimen de prácticamente de aislamiento. Y Estados Unidos recurre en apelación, y aquí viene el juego de la reciprocidad. Y cuando recurre en apelación, milagrosamente aporta un conjunto de garantías diplomáticas, y dice: estudiaremos no ingresarle en una prisión de máxima seguridad. Estudiaremos no imponerle el sistema SAM, que no cumple con los estándares europeos penitenciarios. Estudiaremos que eventualmente en algún momento de la condena pueda incluso cumplir parte en Australia, todo en forma muy condicional. Y ahí nosotros aportamos un conjunto de evidencias muy contundentes de que Estados Unidos siempre radicalmente viola esas garantías diplomáticas cuando la persona llega a su territorio. En todos los países europeos. Yo personalmente hice una declaración de casos españoles, ¿no? El caso Mendoza, un ciudadano español que Estados Unidos solicitó en extradición por cuestiones además de producción de marihuana, con unas penas altísimas, y que la Audiencia Nacional no veía claro, y Estados Unidos aportó una garantía. No, si es condenado en Estados Unidos, cumplirá en España. Cuando llegó a Estados Unidos, no lo trajeron a España. O el caso Biondo, ¿no? Otro ciudadano español que después del precedente Mendoza la Audiencia Nacional no sabía si entregarlo o no a Estados Unidos, y esta persona acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos diciendo que las garantías se iban a incumplir. Cuando llegó a Estados Unidos,
esta persona se vio forzada a retirar la demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque el Departamento de Justicia le dijo que no llegaría a ningún acuerdo con él si no la retiraba. El Departamento de Justicia cometió el error de mandarle el correo en vez del abogado norteamericano al abogado español, y ese correo se conoció, ¿no? Presentamos esas evidencias diciéndole a la High Court, las garantías que ha dado Estados Unidos son falsas, las incumple siempre. La respuesta de la High Court fue, Estados Unidos puede incumplir garantías con el resto de países europeos, pero la relación entre Reino Unido y Estados Unidos es diferente. Entonces, ellos tienen ese juego anglosajón de la reciprocidad que es difícil de combatir. ¿Tenemos alguna mano más? Por aquí parece. Quizá alguien de arriba, si no os veo me señaláis, ¿eh? Vale. Es que con el foco arriba os veo peor. Pues después de él... Ahí, ¿vale? Vale, se me oye, ¿no? Bueno, en primer lugar, felicitar y agradecer a Amnistía por la organización del acto. Pero querría añadir que aparte de Amnistía hay muchos voluntarios que en diferentes países digamos, hacen actos permanentemente y hacen lo posible por mantener viva y divulgar la causa, ¿no? Bueno, aquí en Madrid están Víctor y Virginia, sobre todo. Yo soy mi amigo. Pero me consta, por ejemplo, que en Bruselas hay un comité muy activo que se reúne todas las semanas en un lugar tan céntrico como aquí podría ser la Puerta del Sol, para instalar mesas y entregar folletos, recoger firmas, con muy escasos recursos, pero con mucha fuerza de voluntad. O sea, y es un ejemplo, ¿no? O sea, somos muchos los que estamos detrás del tema. Luego, en fin, se pone uno nervioso. Como jurista quería volver a tomar el tema del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Convención Europea de Derechos Humanos, que efectivamente el Reino Unido sigue estando sometido a su jurisdicción. En principio, bueno, yo es que conozco el tema, entonces, pero en principio creo que en el Reino Unido ya se ha llegado al final. Entonces ya sería recurrible a Estrasburgo. Bueno, al margen de que me aclararás o no este aspecto técnico, claro, el nivel de irregularidad e incumplimiento, pues claro, evidentemente la violación más flagrante, no solamente de la legislación interna del propio Reino Unido, sino también de la legislación internacional y de la legislación europea, efectivamente, o sea, con la Convención Europea de Derechos Humanos, lo primero que tiene que hacer es ponerlo en libertad, ¿no? Eso es que no hay vuelta de hoja, ¿no? Pero en principio, ya una vez que la ministra, o no sé quién era, firmó que la extradición, se ha acabado ya el procedimiento jurídico en el Reino Unido y queda el recurso a Estrasburgo, o queda todavía algún trámite. Bien, voy a responder, te respondería muy técnicamente, pero como igual algunos no son del mundo del derecho, no voy a pegar una chapa muy grande desde el punto de vista jurídico y lo voy a hacer más o menos digerible, pero el proceso de extradición británico es sui generis. No tiene comparación con los procesos extradicionales continentales europeos. Aquí, por ejemplo, en España, una extradición, todos los elementos de la extradición se dilucidan en una vista. Esa persona tiene derecho a una apelación, porque además es un derecho reconocido en todos los tratados internacionales, y se agotan los recursos internos, y a partir de ahí se puede acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero el Reino Unido realiza una extradición por asuntos, por cada uno de los temas litigiosos, por cada uno de los temas que se encuentran en contradicción entre las partes. La primera vista de extradición se celebró ante la jueza de distrito Vanessa Barrister, primera instancia, y se pusieron encima de la mesa todos los elementos extradicionales. El principio de doble incriminación, del que hemos hablado antes, la vulneración al derecho a la libertad de prensa, el principio de proporcionalidad por las altísimas penas, la vulneración al derecho al debido proceso que recibirían Estados Unidos, el principio de extraterritorialidad, es decir, Estados Unidos pretende enjuiciar hechos cometidos en el extranjero y por un extranjero, entre otros asuntos. La jueza Vanessa Barrister, en su decisión, desecha todos los asuntos excepto uno, el humanitario. Yo tengo mi consideración y es que era la salida más fácil para no entrar en una ruptura con la jurisdicción norteamericana, de sentar
un precedente en el que se le diga a Estados Unidos que está persiguiendo a una persona. Pero sea como fuere, utiliza el argumento humanitario para decir que el sistema penitenciario SAM no cumple con los estándares europeos y que los informes médicos acreditan que Julian Assange podría morir en prisión de ser entregado a Estados Unidos por el sistema opresivo de su sistema penitenciario, incluso podría suicidarse. Esa decisión es apelada, pero solo en relación al asunto humanitario, es apelado ante la High Court, el superior jerárquico, y es ahí donde Estados Unidos aparece de la noche a la mañana con un conjunto de garantías diplomáticas y nosotros nos oponemos. La High Court, en un escueto fallo de 5 páginas y con muy poquita argumentación jurídica, dice que esas garantías son suficientes para entregarle. Apelamos ante la Supreme Court o Corte Suprema. En Reino Unido las apelaciones no son como en España automáticas. Apela si es tu derecho a apelar, sino que las apelaciones deben ser admitidas. Debe haber un point of law, un punto de derecho en la apelación. La Corte Suprema ni siquiera admitió a trámite la apelación. Dijo que no encontraba ningún punto de debate de derecho. Y ahí la extradición pasó a la fase gubernativa. Casi todos los países tienen después una fase gubernativa donde el Ejecutivo decide, e incluso el Ejecutivo podría parar una extradición. Esta es una fase que fue muy visible en el caso Pinochet, donde la justicia británica acordó la entrega a España y finalmente Jack Straw, el Home Minister, decidió no entregarle porque Pinochet se encontraba gravemente enfermo, aunque después llegó a Chile y se levantó de la silla de ruedas y escenificó ante el mundo que estaba mejor que cualquiera de nosotros, ¿no? Aquí pasó al Home Office y en este caso era Priti Patel, la secretaria, y aun cuando ahí se debería también haber dilucidado el argumento sanitario teniendo el precedente Pinochet y en un caso en el que hasta el relator de la ONU contra la tortura, con médicos especializados, ha alertado de que puede morir en prisión por el delicado estado de salud, Priti Patel dijo que sin problemas que se procediera a la entrega. Y ahí se apeló la decisión de Priti Patel ante la High Court y todos aquellos elementos que desechó la jueza Vanessa Barrister al principio se sometieron a lo que se conoce como cross appeal, es decir, a una apelación cruzada ahora de esos elementos ante la High Court, por lo cual se han cruzado 2 apelaciones ante la High Court y son los elementos nucleares de la extradición. Pero lo que ya sí se agotó del argumento humanitario ya sí ha sido elevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Eso ya se encuentra en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero la extradición británica tiene la particularidad de que va seccionando la extradición en diferentes partes, por lo cual nos encontraremos con 2 o 3 causas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una particularidad del sistema legislativo británico. Pues ahí arriba. Muchas gracias. Quería dar las gracias por este documental, que era muy interesante. Y quería simplemente hacer una pregunta sobre uno de los hechos que cuentan en el documental, que no me ha quedado muy claro, y que es el momento de del cambio de las cámaras. No hubo ningún momento en el que Julian Assange o sus abogados pensaran que es sospechoso, que quieren justo cambiar ahora mismo y a toda velocidad las cámaras y luego no se pararon a mirar las cámaras a ver si había micrófonos. Gracias. Bien, es muy buena pregunta. Yo viví eso en primera persona. La Embajada de Ecuador tenía dentro unas cámaras CCTV cerradas muy precarias, que son las típicas cámaras de mera seguridad interna. Y llegó un momento en el que la empresa de seguridad indicó que se tenían que cambiar todas las cámaras. Y de la noche a la mañana se empezaron a cambiar las cámaras. Ahora existen unos correos de esa empresa donde presuntamente se dirige a una empresa denominada, una empresa muy discreta que se llama espiamos.com, a la cual presuntamente le solicita que por favor le venda cámaras que nadie pueda detectar que tienen micrófono oculto. Y se cambiaron las cámaras. Y yo recuerdo, además estos recuerdos que son muy gráficos, Julian, y en tono de mea culpa, porque siempre le dije que era un paranoico, Aitor, estas cámaras nuevas, para mí que son capaces de retransmitir en streaming, quién sabe si no tienen micrófonos, vamos a reunirnos al cuarto de baño, y en el cuarto de baño abría el grifo y hablaba al lado del grifo. Y yo le miraba y decía, Julian, estás paranoico. Resulta que metieron, supuestamente, un micrófono dentro del baño de señoras porque se dieron cuenta que teníamos las reuniones allí. Supuestamente, presuntamente siempre, porque está sometido a investigación judicial, podría haber correos donde
se le indica a los trabajadores de la empresa que tienen que negar siempre que las cámaras registran audios. Pero además Julian, habéis visto una imagen ahí cuando entra Romy Vallejo, que Julian se dirige a una esquina y le da como una máquina. Eso era una máquina de ruido blanco que él utilizaba, daba el switch on y metía un ruido dentro de la sala para evitar las grabaciones. Supuestamente, de nuevo, esta empresa se da cuenta de que las grabaciones en la sala de reuniones están boicoteadas por la máquina de ruido blanco, una máquina terrible, que yo siempre decía, por favor, apágala porque el dolor de cabeza es insoportable, y presuntamente instalan en ese extintor que se ve en la sala de reuniones debajo un micrófono magnético, ¿no? Que habría presuntamente captado horas y horas de grabación, saltándose incluso la máquina de ruido blanco. Pero la máquina de ruido blanco además estaba conectada a la ventana con un chupón, porque metía vibraciones en la ventana para evitar los micrófonos láser. Yo sé que parece una película de James Bond, yo tampoco sabía que existían, pero los micrófonos láser apuntan a una ventana y en la vibración de la ventana extraen el sonido. Entonces esa máquina de ruido blanco se conectaba con un chupón para las vibraciones. Presuntamente, como han declarado esos testigos protegidos, el dueño de la empresa ordenó que se pusieran unas pegatinas amarillas en la parte superior izquierda de esas ventanas, que eran rígidas por arriba y rígidas por abajo, para que ahí se evitara la vibración y presuntamente los amigos americanos pudieran apuntar a la ventana para extraer el sonido, ¿no? Es decir, presuntamente todas las medidas de espionaje que se introdujeron dentro de la embajada fueron enormes y brutales y Julian Assange siempre pensó firmemente que estábamos sometidos a espionaje, pero sinceramente yo nunca pensé que la situación fuese la que ahora presuntamente sabemos. Y está la frase, ¿no?, del testigo protegido, que ellos siempre le decían, siempre pedir perdón, o sea, como era siempre pedir perdón más que permiso, es decir, ellos tenían una orden muy clara, era, y luego lo que nos contaba él también, que había una especie como de competición entre los trabajadores, es decir, quien más grabara y quien más se llevara, digamos, el pez gordo, o sea, porque ellos reportaban todos los días todo lo que pasaba, y ellos competían entre ellos para ver si pasaba algo realmente grande, o sea, no que Julian comiera o tal, o fuera al baño, tal, no, algo grande, o sea, algo... Entonces había un pique entre los trabajadores que llegó a ser muy insoportable porque era el agobio de ver quién pilla esto, porque luego tenían como una especie como de premios, ¿no?, que le daban los de UC Global. Claro, pero que eso además era para pasarle la información a Estados Unidos, no claro, era claro, una cuestión de seguridad de UC Global. No, que está mal, era porque, claro, había una demanda es increíble. de con quién se reunía, el Estado, ese cliente, el Adelson, Sí, pero que aparte entrenaban a los trabajadores para que se picaran entre ellos y se consiguiera la mayor información posible, sin ningún tipo de... El cliente o en ocasiones la agencia de las barras y las estrellas. No sé a quién hacemos referencia. Tenemos dos palabras pedidas. ¿Ya tienes el micro? Vale, pues tú y luego después ella. Vale. Buenas tardes, Aitor. Yo quería preguntarte sobre la última hora, sobre Julian Assange. ¿Cómo está su caso actualmente, a día de hoy? Pues a día de hoy se presentaron los argumentos ante la High Court en esa cross appeal que viene desde abajo del juzgado de distrito, desde el lateral, desde Priti Patel, desde el Home Office, y Estados Unidos respondió a esos argumentos y ahora la High Court tiene que admitir o no la apelación. Es una absoluta particularidad del sistema procesal británico el hecho de que es el propio órgano judicial quien admite o no que se pueda apelar ante él. Cuando se admita la apelación, si eventualmente se admite, que entendemos se admitirá, entonces se celebrará una vista nuevamente contradictoria en la que Estados Unidos estará representado por James Lewis, por el prosecutor, y Julian Assange estará representado por sus barrister, ¿no?, por Ed Fitzgerald y Mark Summers, ¿no? Y después de eso solo quedará ya la Supreme Court y a partir de ahí nuevamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si se agotan las instancias internas. Yo personalmente creo que el sistema judicial británico llegará a un momento, ya sea en la High Court o en la Supreme Court, que se dará cuenta
del peligroso precedente que puede suponer para la libertad de prensa en el mundo este caso. Y quiero pensar que finalmente, con todo el daño que se le ha causado por el camino a Julian Assange, pero que finalmente se parará esta extradición. Hola, muchas gracias. Pero yo quería preguntar cómo está él, porque a mí eso es lo que me preocupa. Bueno, él está en un estado de salud muy delicado, muy sensible. Él estuvo sometido a detención arbitraria en un minúsculo departamento en el corazón de Londres, sin acceso a la luz solar y sin acceso al aire fresco, durante casi 7 años, en condiciones terribles. Ya por último no podía mover un brazo, porque tenía como dislocado el hombro, tenía muchísimos problemas dentales también, y no se podía introducir maquinaria especializada dentro de la embajada. Además, se pidieron en varias ocasiones salvoconductos hospitalarios y no se los aprobó Reino Unido, no le permitieron, estaba en una situación de salud muy mala. Y cuando se le detiene el 11 de abril de 2019, se le pide a las autoridades británicas que lo ingresen en un hospital por su estado de salud. No solo no lo ingresan en un hospital, sino que lo ingresan en una cárcel de máxima seguridad, Belmarsh, conocida popularmente como la Guantánamo británica, una prisión que se reserva a yihadistas, terroristas de ISIS o peligrosos reclusos, ¿no? Con unas medidas terribles de aislamiento, donde es muy difícil mantener comunicaciones con él. Las llamadas son de 10 minutos y automáticamente se cuelga el teléfono. Cada vez que hay que ir a visitarle, el control de seguridad puede ser más de 1 hora, hora y media. De las 2 horas de visita, frecuentemente lo sacan después de 45 minutos, 1 hora, habiendo perdido la mitad del tiempo de la visita. Y cuando él llegó al centro penitenciario, claro, era una figura relevante, causó cierto revuelo entre los reclusos, y la decisión del director del centro penitenciario fue que saliera al patio cuando no hubiera reclusos. Por lo tanto, si venía de una situación de aislamiento de casi 7 años, quedó todavía más aislado. Después llegó el COVID y la política penitenciaria fue que todo el mundo quedara encerrado en sus celdas durante 23 horas y media, por lo cual quedó aún más aislado. Y al margen de mi percepción, porque lo veo recurrentemente, los médicos que le han visitado han reportado todos al unísono a los órganos judiciales británicos que podría llegar a morir en prisión por la situación tan delicada en la que se encuentra. Y especialmente la visita que le hizo Nils Melzer, el relator de la ONU contra la tortura, que acudió a esa visita con 2 médicos especializados y cerró su informe con la palabra tortura. No utilizó trato cruel, inhumano o degradante, utilizó la palabra tortura, diciendo que nunca antes en su amplia experiencia profesional nunca había visto a un conjunto de jurisdicciones que se consideran democráticas coordinarse con tal malicia para desarrollar una estrategia de tortura psicológica como la que le están haciendo a Julian Assange. Y nada más quería decir otra cosa. Digo, por todo esto y por todo lo que lleva Estados Unidos haciendo de siempre, que la ingenuidad no vale contra la maldad. Creo que eso es una cuestión que tenemos que tenerla en la cabeza, porque esta gente juega como juega, ¿no? Simplemente me parece fundamental que lo tengamos en cuenta. Y luego otra cosa, ¿sería posible, digamos, aunque sea una cárcel de máxima seguridad, hay figuras relevantes como el relator, como otros, que pudiera sistemáticamente visitarles, por ejemplo, semanalmente? Es decir, ¿qué posibilidades hay dentro de cómo está el sistema carcelario británico? Pues las visitas están muy restringidas hasta el punto que hace, creo que fueron 2 semanas, Reporteros Sin Fronteras pidió visitarle y después de 1000 escritos, de 1000 apelaciones, de 1000 recursos, parecía que iban a autorizar a Reporteros Sin Fronteras a visitarle y finalmente se lo denegaron porque dijeron que Reporteros Sin Fronteras eran periodistas. Bueno, yo creo que no es ninguna cobertura. Reporteros Sin Fronteras son periodistas, pero acudían en su condición de asociación de periodistas que tutelan, vigilan y protegen la libertad de expresión. Y le denegaron la visita argumentando que eran periodistas. Por lo tanto, más allá de sus abogados y de las muy concretas visitas sociales que recibe de Stella y de sus hijos, nadie más ha podido verle. Y prácticamente nadie ha podido hablar con él
por teléfono, por las condiciones de esa prisión de máxima seguridad, ¿no? Que, insisto, se le conoce como el Guantánamo británico. Había un señor aquí, habías pedido la palabra, ¿verdad? Vale. Pues bueno, aun a riesgo de que parezca una chorrada lo que voy a decir, simplemente pediros que en lugar de hablar de americanos hablemos de estadounidenses y en lugar de hablar de estadounidenses hablemos de gobierno o administración de los Estados Unidos para dejar a salvo a gente inocente que no comete los crímenes que estamos tratando. Pues sí, tienes mucha razón. Y además, tienes razón en un punto muy relevante, y es, si algo ha acreditado los más de 10 años de caso Assange, es que las administraciones norteamericanas, en gran medida, han querido cerrar el caso. Y ha sido siempre la presión del establishment de la inteligencia quien ha obligado al Departamento de Justicia a seguir con los cargos. Obama, la administración Obama, abrió la causa secreta en el distrito este de Virginia, pero jamás formuló cargos. La administración Obama nunca presentó cargos, y a día de hoy sabemos, porque así lo han confesado ex fiscales generales del Estado, que tenían reticencias en torno a la libertad de prensa, a la afectación que eso pudiera tener a la primera enmienda. La administración Trump en un primer momento tampoco presenta cargos. Y aquí hay un elemento llamativo, bueno, es una de las batallitas, ¿no? En agosto de 2017, hago un inciso, ¿no? Para que veamos cómo las administraciones no siempre fueron o vieron con buenos ojos presentar cargos, ¿no? En agosto de 2017, a mí Julian me llama y me dice si puedo ir a la embajada para ser testigo de una reunión que un congresista norteamericano de nombre Dana Rohrabacher le había pedido una reunión en la embajada, que no sabía ni quién era ni qué quería, pero que quería algún testigo, ¿no? Yo estaba en las Islas Canarias en ese momento, no pude ir y finalmente fue una compañera, Jane Robinson, ¿no? Una abogada australiana. Aparece en la embajada un congresista republicano por California, Dana Rohrabacher, ¿no? Junto con otro ayudante. Y se sienta y le dice a Julian Assange que si sale públicamente y revela su fuente de los correos de Hillary Clinton y de los cables del DNC, de la Convención Nacional Demócrata, a cambio Trump le da un perdón presidencial. Y aquí, y esto sí que hay que destacarlo, la categoría moral de Julian, que en esa situación dijo: yo jamás revelaré ninguna de mis fuentes porque eso es sagrado para cualquier medio de comunicación o cualquier periodista, nunca. ¿Qué es lo que buscaba la administración Trump? En aquel momento se encontraba bajo la investigación del fiscal especial Robert Mueller, como todos recordaréis, donde se intentaba acreditar que esos correos habrían sido eventualmente extraídos por un agente ruso para meterlos en Wikileaks y así interceder en las elecciones norteamericanas, algo que nunca se pudo acreditar y que además el propio New York Times dijo: si yo tengo un buzón anónimo y me llega información de casos de corrupción en el Partido Demócrata, me da igual quién lo haya metido ahí, si son veraces lo voy a publicar. Pero bueno, el caso es que Julian se negó, ¿no? Dana Rohrabacher pasa el tiempo y Jane Robinson hace un statement durante la extradición, un acta de testigo, donde ella dice y relata lo que escuchó aquel día y cómo le ofreció un perdón presidencial. Dana Rohrabacher al momento sale y dice, cuando aparece el statement de Jane Robinson durante la extradición, dice: no, eso no es así. Es verdad que yo fui y es verdad que yo le ofrecí un perdón presidencial, pero lo hice de motu propio. O sea, alguien se levanta un día en California y dice: voy a ir a Londres a ofrecer un perdón presidencial en nombre de Donald Trump. Y la Casa Blanca hizo un comunicado oficial diciendo que lo que había declarado esa abogada no era cierto porque ellos jamás habían enviado a Dana Rohrabacher a negociar ningún perdón. Pero UC Global lo grababa todo, ¿no? Y según han publicado algunos medios, que parece ser que han tenido acceso a la documentación, esos trabajadores reportan lo que se habla. Entonces, bueno, cuentan que efectivamente le ofrece un perdón presidencial en nombre de Donald Trump. Pero estas personas, Dana Rohrabacher y su ayudante, dejan el teléfono en la entrada. Y parece ser, según han publicado algunos medios que habrían tenido acceso a ese material de la causa, que copian los WhatsApps que recibe Dana Rohrabacher. Y parece ser que está el nombre de Tim Yale, que es el fixer del Partido Republicano en California, que le está diciendo: ofrécele dinero si hace falta, tienes que conseguir el acuerdo, llega a la negociación como sea, pero tenemos que conseguir el perdón, que revela sus fuentes, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que Julian se negó a ese acuerdo
¿Y qué hizo la administración Trump? 18 cargos, 17 de los cuales bajo la ley de espionaje. Imaginemos que una persona es solicitada su extradición después de que el jefe del Estado de ese país haya intentado extorsionarle y por no acceder a la extorsión le hayan imputado 18 cargos. Pero llamativamente la administración Trump después, cuando Trump salía, ya sabéis que cuando un presidente deja la presidencia en Estados Unidos hay una norma consuetudinaria que es que aplica un número de perdones, ¿no?, presidenciales. Trump en concreto casi 150 perdones presidenciales. El top of the list de la lista de perdones presidenciales era Julian Assange. Se reveló, se publicó, era Julian Assange. Sin embargo, cuando se produce el asalto al Congreso, amenazan a Trump con que le van a hacer un impeachment. Bueno, de hecho, lo someten a un impeachment. Y necesitaba los votos de todos los republicanos. Y según publican fuentes periodísticas norteamericanas, ciertos congresistas le amenazan con que, como no quite a Julian Assange de la lista, lo sacarían. ¿Qué congresistas? Los del Comité de Inteligencia. Y eso nos lleva a la conclusión de que realmente yo creo, y creo firmemente, que a la administración norteamericana, tanto demócrata como republicana, este es un caso que le hace daño a su imagen, pero que son las presiones del establishment de inteligencia los que obligan al Departamento de Justicia a mantener los cargos. Y no solo por Irak y Afganistán, que de alguna forma avergonzó al ejército norteamericano en el mundo, sino por el paquete Vault 7, que probablemente sea el menos conocido de Wikileaks, pero que es un paquete filtrado presuntamente por un agente de la CIA a Wikileaks que acredita todos los sistemas de intromisión en los dispositivos personales de los ciudadanos por parte de la NSA, de la CIA y otras agencias norteamericanas, ¿no? Y que de alguna forma deja entrever como que habría acuerdos tácitos entre las compañías que producen los dispositivos y las agencias norteamericanas para dejar puertas traseras abiertas para el ingreso, ¿no?, incluyendo, por ejemplo, las Smart TV que están en los salones de todas las familias del mundo, ¿no?, con su micrófono y algunas incluso con su cámara, ¿no?, o incluso planes que ya querían adelantarse a los famosos vehículos automáticos, ¿no?, se ven los paquetes de Vault 7, para poder controlar el vehículo desde fuera, con la finalidad, creo yo, que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Entonces, es ese paquete el que pensamos firmemente que hace que los servicios de inteligencia quieran vengarse de Julian Assange. Y de hecho en el artículo que comenté antes, que publicó Mike Isikoff, en el que William Evanina confiesa abiertamente todo el espionaje contra Assange y sus abogados, en ese capítulo hay exagentes de la CIA que le dicen al periodista: sentimos vergüenza por lo que está sucediendo, porque consideramos que tenemos que trabajar en la seguridad de los norteamericanos y no en vengarnos de un periodista porque haya publicado información que ha podido afear nuestra conducta. Pero consideramos que el objeto del trabajo de la CIA no debe ser ese. Lo dicen los propios agentes de inteligencia norteamericanos. Bueno, pues creo que vamos a ir terminando. Si os parece, abrimos alguna más y ya te vamos a dejar descansar, os vamos a dejar descansar, sobre todo a ti que has viajado. Pues por aquí, ¿hay alguien más? Y ya luego con esto cerramos y por ahí. ¿Os parece? Venga, pues adelante. Sí, yo quería preguntar, aparte obviamente este acto está focalizado en Julian Assange y el papel de Estados Unidos, pero habéis citado todos los casos que ha denunciado y ha puesto sobre la palestra Wikileaks en todo el mundo, involucrando muchísimos países. Nos estamos hablando todo el rato por el hecho de Assange de Estados Unidos, pero muchos otros países, y creo que el único efecto que ha tenido realmente poner sobre la mesa estos casos de vulneración de derechos humanos ha sido el de Islandia, que creo que Islandia tiene unos estándares democráticos que por sí solos han purgado su propia culpa. Pero yo creo que esto pone un poco en jaque a las organizaciones internacionales de derechos humanos, porque esos datos que ha puesto ahí Wikileaks han servido para que alguna organización internacional haya seguido investigando esos casos, aparte de los relatores de la ONU que habéis dicho, que el relator de la ONU hizo un informe, pero querría saber si ese informe al final se toma alguna resolución contra los países, porque a mí lo que me parece más penoso de todo es que da la sensación de que se han jugado el pellejo por nada.
Bueno, respecto a Amnistía Internacional, claro, Amnistía Internacional es una organización exclusivamente de derechos humanos. Digo exclusivamente porque Wikileaks abarca muchísimas otras cosas. Por ejemplo, publicó conversaciones de Hillary Clinton o de presidentes franceses, en fin, de muchísimos países, efectivamente. Pero esa parte de Amnistía Internacional no la... de organismos internacionales. Bueno, pues de organismos internacionales, claro, ahí está el relator contra la tortura, que claro que ha hecho un informe, por supuesto que ha hecho un informe. Lo que pasa es que esos informes, si hay esta presión estadounidense, pues que pueden quedar en nada, efectivamente. Él ha publicado recientemente un libro sobre esto también, no sé cómo se llama el libro, que está recién publicado, que no me ha dado tiempo de que me llegue a casa, empezaba a leer la introducción porque hay una posibilidad de llegar a él, y entonces él dice que, puesto que no se le ha hecho demasiado caso, que por lo menos escribe el libro, ¿no? No sé si sobre organismos internacionales sabes tú más. Bueno, los cables de Wikileaks tuvieron un enorme impacto en las relaciones internacionales, hasta el punto de que recordarás que Hillary Clinton, en aquel momento secretaria de Estado, tuvo que hacer el Apology Tour, es decir, el tour de la disculpa. Tuvo que ir país por país pidiendo disculpa después del Cablegate, donde se acreditaba que, bueno, los diplomáticos norteamericanos no siempre se dedicaban a realizar diplomacia, sino también espionaje, ¿no? Y de alguna forma cambió la historia de la diplomacia, y a partir de ahora están los focos puestos en el trabajo de la diplomacia para evitar que se utilicen las misiones diplomáticas como agencias de espionaje. Recordemos también, por ejemplo, el famoso teléfono de Angela Merkel de su avión, ¿no?, pinchado por la NSA. Pero los propios cables de Wikileaks, y esto sí es interesante para el mundo jurídico, llegaron a ser medios de prueba en muchos procesos judiciales. En Guantánamo, por ejemplo, para la liberación de muchos presos de Guantánamo. O el caso Al-Masri, donde los cables de Wikileaks acreditaron que había sido detenido arbitrariamente y entregado sin ningún proceso judicial, y terminó siendo indemnizado al margen de que ganó casos en instancias internacionales, ¿no? Y los propios cables se han dado como prueba o como fuente de prueba válida en múltiples organismos internacionales, incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al margen del impacto que tuvo en las relaciones internacionales en dos conflictos armados, Irak y Afganistán, donde indiscutiblemente había una gran opacidad y Wikileaks arrojó luz. Y después también los cables de Wikileaks fueron reparadores sin ningún género de duda para las propias víctimas, ¿no? Hay una entrevista que hace Christine Ramson, que es el editor jefe de Wikileaks, que se desplaza a Irak y entrevista a los familiares de las personas que fueron asesinadas por ese helicóptero Apache, ¿no? Y dan las gracias a Wikileaks por saber la verdad, porque el ejército norteamericano siempre les había escondido, ¿no?, porque habían muerto sus familiares. Pues sí. bueno, la última. Gracias, palabra. porque es muy interesante. Bueno, me ha estado aportando mucha información. A nivel práctico, quería comentar este último proceso judicial para evitar la extradición y demás. ¿De qué tiempo estamos hablando? Y también viendo lo delicado de salud y no sé a nivel moral cómo está. Aparte, Julian Assange, ¿hasta cuándo puede durar este proceso y si realmente podría aguantarlo? Y luego también a nivel práctico, no sé si para mejorar sus condiciones en la cárcel y tal, como en otros casos, se pueden hacer presión enviando cartas si se recibe, no lo sé, ese tipo de cosas que desde la sociedad civil podríamos hacer. Y Amnistía, pedirle por favor que lo declaren también preso por cuestión de conciencia, porque está clarísimo que es un tema político. O sea, y nada más, gracias. Bueno, el proceso extradicional británico no está sometido a plazos. Otra de las particularidades que también lo hacen diferir de los procesos extradicionales que conocemos en el resto de Europa, no está sometido a plazo. No sabemos, esa misma pregunta la hago yo a los abogados británicos todos los días. ¿Cuándo? ¿Qué plazo? No existe plazo. Por lo tanto, no sabemos cuándo se va a autorizar o no que se abra la vista ante la High Court. Lleva ya 4 años en prisión sin que haya sido condenado por un solo delito. Es decir, ni siquiera está en prisión provisional bajo investigación de la Comisión de Delitos, sino que está en el marco de una mera extradición sometido a privación de libertad por 4 años. Y me consta que existen procesos extradicionales en Reino Unido que han durado 10 años, lo cual a mí, desde el punto de vista de los estándares internacionales, me parece una auténtica barbaridad, ¿no? Tener a una persona sometida a extradición por 10 años sin que nunca haya enfrentado al tribunal que lo pretende juzgar y sin que
y sin que esté en una situación de privación de libertad provisional en el marco de la investigación, ¿no? 4 años supera cualquier estándar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se solicitó su libertad provisional con un brazalete, con una tobillera, con un arresto domiciliario, con cualquier medida que quisiera el tribunal, pero se rechazó. Y se rechazó bajo el argumento que me imagino que todos tendréis en mente, y es que la Fiscalía dijo que ya una vez se refugió en una embajada y que eso implicaría que se pudiera nuevamente refugiar en otra embajada, ¿no? Y que había tenido incluso pronunciamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador y que eso le podría llevar a... Evidentemente, Julian Assange no se va a esconder en ninguna embajada, estaría con su familia en su casa enfrentando la extradición, pero recuperándose de una salud muy deteriorada que, insisto, todos los médicos informan que podría llegar a morir en prisión, ¿no? Pues muchísimas gracias. Creo que ha sido todo muy interesante, aunque nos vayamos con el corazón otra vez encogido. Pero creo que esto lo único que, en fin, os agradezco muchísimo, os agradecemos en nombre de Amnistía y al compañero también, y a ti especialmente porque hayas venido directamente, prácticamente desde el aeropuerto. Y lo único que creo que queda decir para terminar es que la ciudadanía y la sociedad civil no nos podemos estar quietos, no debemos parar y bueno, pues con el corazón encogido o no, lo único que debemos y podemos hacer es seguir reclamando lo que es de justicia y luchar por los derechos humanos. Muchas gracias.